Hola, bienvenidos a este primer video de esta serie de videos que van a ser parte de nuestra cursada en esta materia que se llama Políticas Públicas y Derechos Humanos. ¿Sí? Yo soy el profe Damián. En este primer video y en los videos que van a seguir en esta serie de videos vamos a explicar los dos puntos más importantes de la materia, ¿sí? Las políticas públicas, cómo se desarrollan, de dónde nacen, cómo se financian, a quiénes van dirigidas, ¿sí? Y después vamos a ver derechos humanos, ¿sí? Todos los derechos que existen, los derechos originarios, los derechos civiles, los grandes atentados contra los derechos ciudadanos de la vida, como los genocidios, ¿sí? Vamos a ver los grandes eventos históricos que han causado que se haya luchado por nuevas integraciones de comunidades que se han visto perjudicadas en algún punto, incluso diezmadas, ¿sí? Asesinadas. Vamos a hacer un repaso de todos esos procesos, de cómo se fueron adquiriendo y ganando, de qué instituciones son las que son, valga la redundancia, más importantes en cuanto a la toma de decisiones y cuáles son las entidades en sí que administran estos derechos ciudadanos, y vamos a ver también las jerarquías de las leyes que amparan estos derechos. En este primer video vamos a hacer como una especie de presentación de la materia, ¿sí? Y vamos a ver el primer contenido, ¿sí? ¿Qué son las políticas públicas? A lo largo de nuestras vidas, las personas que integramos una sociedad nos vemos afectadas por lo que los gobernantes deciden y los agentes del Estado hacen o dejan de hacer. La recolección de residuos, el cobro de un arancel de exportación, un acuerdo de integración regional, la sanción de una ordenanza municipal, la compra de medicamentos para los hospitales de una provincia, un subsidio otorgado a una empresa, son ejemplos de las miles de políticas públicas que un Estado despliega permanentemente. ¿Qué entendemos hoy por políticas públicas? El concepto de política pública ha variado con el transcurso de los años debido a que las problemáticas sociales y, en consecuencia, las estructuras y funciones del Estado se fueron complejizando. En estos nuevos escenarios fue necesario adoptar y adaptar la forma de concebir las políticas públicas para que pudieran brindar soluciones efectivas y eficientes a las problemáticas presentes en la realidad. Hoy se sostiene que las políticas públicas son flujos de información y curso de acción llevado a cabo por un gobierno con un objetivo público. Las políticas más conocidas están dirigidas a temas como salud, educación, trabajo, lucha contra la pobreza y, en la actualidad, medio ambiente. Sin embargo, se orientan a temáticas muy variadas y pueden ser aplicadas por cualquier nivel del Estado, sea el nacional, provincial o local. Por ejemplo, en la actualidad, algunas políticas públicas están dirigidas para paliar y tratar de solventar las problemáticas generadas por la pandemia que nos afecta a nivel global. Durante años predominó la creencia de que un problema correspondía a una única causa. Entonces, se suponía que con una única política pública se resolvería el problema. El estudio de la realidad descartó la unicausalidad y su lugar la ocupó la pluricausalidad como perspectiva para entender la realidad pública, sus problemáticas y sus soluciones. Así, se hizo evidente la necesidad de coordinar distintas áreas del Estado, en ocasiones también con la sociedad civil, para dar respuestas adecuadas y efectivas. Durante las décadas de 1980 y 1990, la búsqueda de mayor capacidad de coordinación estuvo ligada a alcanzar mayor eficiencia en el uso de los recursos económicos invertidos en los programas y en las políticas públicas. De ese modo, se buscaba reducir los costos de las interacciones entre las distintas jurisdicciones para destinar más recursos a las políticas públicas en sí. El resultado fue el opuesto. Cada organismo terminó trabajando con una racionalidad autónoma, hubo superposición de actividades, de estudios y de competencias, y las tensiones entre los distintos enfoques hicieron muy difícil lograr los objetivos de la política pública planteada. Desde fines de la década de 1990 se ha puesto mayor atención en la coordinación y en la integración de las acciones del Estado y en los problemas que podrían emerger en su aplicación. Se analizó qué tipo de formulación es más eficaz y eficiente en cada caso, y a partir de eso hay una tendencia a desarrollar políticas en forma de programas, englobando varias áreas o departamentos junto con distintos niveles de coordinación.
Las políticas públicas definen a un gobierno. Uno de los fines de todo gobierno es la instrumentación de políticas públicas para dar respuesta a las problemáticas sociales. De esa capacidad depende la gobernabilidad. Para conocer a un gobierno, antes que mirar su organigrama, es decir, la estructura de ministerios, secretarías y subsecretarías, conviene observarlo como un instrumento para la realización de las políticas públicas capaces de dar respuesta a la diversidad de problemáticas de la sociedad. Estudiar las políticas públicas de un gobierno sirve para conocer qué intereses aparecen en la agenda pública, la elección de prioridades de los candidatos, sus programas, la actividad del gobierno y la de la oposición, y los análisis que hacen cada partido político y su equipo sobre los temas que la sociedad considera relevantes. Para conocer y analizar una política pública se debe prestar atención a distintos aspectos, para lo cual puede resultar útil responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pretende la política pública? Sería el objetivo. ¿Para quiénes está pensada? Beneficiarios. ¿Qué acciones se realizan? ¿Quién las lleva a cabo? Ejecución. ¿Es una política aislada o se vincula con otras? ¿Cómo? Articulación. ¿Qué montos desembolsará el Estado? ¿Qué jurisdicción financia el programa? Transferencias. ¿Qué requisitos debe cumplir los beneficiarios? Condicionamientos. ¿Cuánta población se verá afectada por el programa? Cobertura. ¿De dónde se van a obtener los recursos económicos para implementarla? Financiamiento. ¿Cómo y quién mide la marcha y los resultados del programa? Evaluación. Las políticas públicas de calidad. La gravedad, profundidad y el carácter estructural de los problemas que atraviesa América Latina hacen que las políticas adoptadas requieran de una fuerza y una coordinación sin precedentes. Las políticas públicas de mayor envergadura en los países de la región están orientadas a la necesidad de mejorar el empleo, luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo económico. En la actualidad, la realidad exige que la formulación de políticas se realice sobre la base de conocimientos actualizados, inteligencia, eficacia, justicia y afirmación de los derechos. Las políticas públicas de excelencia son aquellas cuyos cursos de información y de acción se encuentran relacionados con un objetivo público definido en forma democrática, que responda a un interés o necesidad primordial de la sociedad. A su vez, deben ser desarrolladas por el sector público e implementadas, en lo posible, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública ideal debe incluir orientaciones, definición de instrumentos, recursos y acciones y la previsión de sus resultados. Algunas características de unas políticas públicas de calidad son fundamentación amplia y no solo específica. Esto quiere decir qué es lo que pretende la política pública presentada en el marco de un proyecto político mayor. Claridad de objetivos, estimación de costos y de alternativas de financiamiento, factores para evaluar el costo-beneficio social, consistencia interna y agregada. Quiere decir, la política debe ser adecuada para lograr el objetivo tanto en sí misma como en relación con otras. Apoyo y críticas probables, esto quiere decir políticas corporativas, académicas, etc. Oportunidad política, esto quiere decir porque ahora, por ejemplo, porque ahora se cuenta con recursos extra. Orden secuencial de medidas, qué es primero, qué condiciona a qué y qué es segundo, etc. Indicadores para analizarla, unidades en las que se miden la acción, por ejemplo, cantidad de personas capacitadas, de becas entregadas, su costo unitario, su impacto en la problemática. Estas características de una política pública de calidad permiten acordar con otros sectores políticos sobre la importancia de la política presentada. En muchos casos, también posibilitan transformarla en una política del Estado, la que por su importancia trasciende y se mantiene en el tiempo aun cuando haya terminado el mandato de un gobierno o la influencia de aquellos sectores que la impulsaron. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Los espero y las espero en una próxima clase de estos videos que complementan la información de nuestras clases virtuales.